Hoy estamos acá con mi amiga Janica Mayas. Janica es una persona muy grande en el mundo de los idiomas y la interpretación. Entonces, Janica, háblanos un poco de ti, por favor. Buenos días, Andrew, y gracias por esta invitación. Permíteme decir, en primer lugar, que es un verdadero privilegio estar contigo. Ah, Me doy cuenta de que es mi primera entrevista en español y estoy riendo porque te lo hace con un trinitario que habla tan bien español que ti. Y bueno, eso es un primero y sería una memoria que no voy a olvidar. Sí, como estábamos mencionando antes, ¿no? Tenemos que aumentar este interés que las personas tienen en Trinidad y Tobago, para los idiomas y particularmente para español, pero idiomas en general. ¿Qué nos puedes decir de tu amor por los idiomas? Porque hablas muy bien el francés, eres intérprete de francés y español, pero ¿de dónde nació este amor por los idiomas? Quería decir que mi amor para el español nació con Juan Luis Guerra, pero de verdad, de verdad, eh, mi padre hablaba, bueno, no, no está con nosotros, pero hablaba español y yo me recuerdo que en casa ponía siempre la música de Julio Iglesias, la música folclórica de Venezuela. Y pues yo tengo memorias de escuchar la música en este idioma que no comprendía en mi niñez, pero de verdad estaba siempre en la casa, esta música, este sonido del lenguaje. Pero bueno, después en colegio, uh, eso yo puedo decir, era el momento donde descubrí un amor para el idioma, a los idiomas, francés y español. Y precisamente por la música de Juan Luis Guerra, este cantante, poeta dominicano que canta. Y a través de su música, que es muy poética, la letra de sus canciones es algo de poesía, es literatura. Y a través de sus canciones, desde mis 11 12 años, sigo descubriendo, sigo aprendiendo en español y sigo con el amor de este lenguaje que ha abierto muchas puertas, muchas oportunidades para mí en lo profesional, pero también en lo personal. Ah, qué bueno. Y pues muchas personas quizás no saben que tenemos una versión de música en español también acá en Trinidad y Tobago, ¿no? Entonces, ¿tienes amor también para esta forma de música, el parán? Oh, wow. Mira, es un secreto. Pero tienes razón, Andrew. De verdad, ayer estuve en la capital, Scarborough, y hubo un DJ tocando parranda en el mes de agosto en Tobago. Es una cosa muy rara, extraña, pero trataba de atraer los clientes en la tienda con esta música. Y yo, bueno, como esa es otra parte de mi historia, del lado de mi madre, ella nació en Siparia, pues es el centro de la parranda en Trinidad. Así que creciendo también escuchaba parranda en la casa y yo tengo un verdadero amor para la parranda, para la música, pero también para la historia de la parranda en Trinidad. Y en cierta época yo cantaba parranda también con el grupo Sanracas. Ah, excelente. ¿Y cantas hoy en día? Porque siempre estás de vuelo, siempre estás trabajando. A ver.
De verdad, no, bueno, canto en mi casa para disfrutarme, sí, pero no profesionalmente. Pero la Navidad se acerca, tenemos que 4 meses, nos falta 4 meses, Sí, va a como comenzar en 4 o 5 meses. septiembre, la temporada de parranda va a comenzar, pues sí, vamos a escuchar de nuevo, pero ¿tú vas a cantar conmigo? No sé si realmente quieras eso, quizás no, pero estoy listo Déjame. para tratar con cualquier cosa. Bueno, hay un grupo que me gusta particularmente, los alumnos de San Juan. Bueno, hay tantos grupos que hacen muy, muy buen trabajo, pero me viene ahora la canción Gloria, se llama Gloria, no sé si sabes. Sí, Gloria, 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 Gloria. Claro que canta el nacimiento de Jesús, pues es una canción a la vez gospel, ah, pero también una canción de mucha alegría. Pues, Gloria, 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 sí me Gloria, Gloria, suena. Gloria en Belén. Sí, muy popular. Gloria en el rayo, gloria en el rayo en Jerusalén. Se Sí. me olvidó. Pero tienes eh, muchos talentos, bueno, tienes una voz para cantar también. tengo que practicar más, un poco más de. Y recién, Jenica, has celebrado el aniversario de tu empresa, porque tienes una empresa de interpretación. Háblanos, por favor, un poco del aniversario y también de tu empresa en general. Sí, y gracias, me está recordando memorias de nuevo. Mi empresa se llama Interpreting Your Needs, interpretando sus necesidades, pero en inglés es como un juego de palabras. Y de hecho, aunque sea una empresa que propone servicios de interpretación, de traducción y de comunicación multilingüe por lo general, porque tengo una formación a la vez en idiomas, pero también en comunicación más larga. Pero yo me gusta decir que yo soy intérprete de lo que la gente necesita y a veces no necesitan específicamente servicios que tienen que ver con idiomas. A veces necesitan ponerse en contacto con alguien que quizás yo conozco. Necesitan una solución a un problema que puede ser yo conozco la persona que es experto en este dominio. Pues Interpreting Your Needs no es solamente este concepto de servicios de lenguajes, pero más largo, servimos clientes y tienen todos tipos de problemas. De verdad, estuve afuera, estuve trabajando en Zimbabue en 2019, 2020, cuando hubo esta cosa que se llama COVID. Y en este momento tomé la decisión de regresar a Trinidad, sin saber lo que iba a hacer exactamente, porque tuvimos esta pandemia y hubo mucha incertidumbre, pero yo quería regresar para estar cerca de mi familia. ah, y fue en este momento que lanzó la empresa Interpreting Your Needs. Y una cosa que realmente no calculaba, pero en esa época todas las reuniones multilingües um, comenzaron en el modo virtual, con Zoom, con MS Teams, Kudo y todas estas plataformas que permiten organizar reuniones con interpretación. Aunque antes de la COVID, los intérpretes sí querían de los servicios en otro país, tuvimos que coger un avión, viajar,
el cliente tenía que pagar el vuelo, el hotel, la comida, todo eso. Pero con COVID no necesitamos hacer eso. Pues yo en esta época comencé a tener mucho más clientes internacionales porque yo tengo una red bastante interesante de conexiones, de relaciones, de personas que encontré o que encuentro cuando viajo, cuando trabajo en el exterior. Así que durante la pandemia yo estaba trabajando aquí en mi casa, en mi oficina de la casa, sin tener que salir para ir a una Y conferencia. mencionaste que muchos de tus trabajos son virtuales hoy en día, especialmente después de COVID, pero sigues viajando, sigues interactuando en persona con diferentes culturas, con diferentes personas en países diferentes. Creo que tú tienes uno de esos trabajos que todo el mundo quiere, ¿no? Esta habilidad para interactuar con personas internacionales. ¿Cómo ha sido esta experiencia para ti? Háblanos un poco de algunas de tus experiencias más profundas que has tenido como intérprete. Estoy riendo porque miro aquí, no puedo mostrarte, pero tengo libros, diccionarios. Yo soy de una época donde teníamos diccionarios, ¿ok? Todo no era en internet. Y mira, aún está la fecha, no sé si se puede ver, la fecha, 1996, lo tengo Sí. todavía. Lo tengo todavía, era un regalo de mi tío. Y te explico todo esto simplemente para decirte que es un amor. Sabe que hablar un idioma para mí no era para llegar a cierta profesión, era simplemente para comunicar. Y yo desde el liceo, desde el colegio, liceo, yo sabía que si hablo más idiomas, yo puedo hablar con más gente. Y como hablo mucho, tengo un amigo que me dijo, tú hablas demasiado. Y yo respondo, sí, pero me paga para eso, me paga para hablar. Pues sí, yo hablo mucho, pero era siempre una herramienta para comunicar, para comprender la gente, para saber más acerca de otras personas. No era simplemente para ganar la vida. Yo siempre estaba interesada en otras personas, cómo viven, cómo funcionan, que motiva las personas. Pues cuando viajaba, era siempre para comprender las otras personas, comprender su cultura, su manera de vivir, por qué hacen tal o tal cosa, por qué comen eso, por qué viven así. Um, pero era en fines de liceo, yo comprendí que podía ser una profesión, que podía hacer algo con los idiomas, porque comencé a trabajar muy temprano, bueno, después del liceo, normalmente personas van a la universidad después del liceo. Yo comencé a trabajar como un periodista en formación, y a través de esta experiencia con un canal de televisión, AVM Channel 4. Yo en esta experiencia yo encontré una delegación de Martinica, de la Cámara de Comercio de Martinica, que vino a Trinidad para no sé qué, una misión. Um, y yo era el periodista que fue para
entrevistar las personas en esta delegación. Y claro, yo hablando francés, ellos eran, wow, eran asustados de encontrar una trinitaria que hablaba francés. Y esto era, bueno, francés de liceo, ¿ok? Porque no había estudiado ya a la universidad. Pues, a partir de eso, este momento, este contacto con ellos, me di cuenta de que uno, que mi francés era muy, muy bueno y también que am, yo podía manejar a la vez moralismo, periodismo con idiomas. Decidí de ir a la universidad, estaba trabajando 2 años con la televisión y me di cuenta de que necesitaba más formación para poder continuar con este nuevo sueño de periodismo multilingüe. Así que fui a la Universidad de las Antillas, UWI, University of Indies, aquí en Trinidad. Y claro, hice estudios de idiomas, de francés, español y bueno, otros temas. Pero gracias a esta experiencia a la universidad, tuve también la oportunidad, gracias al gobierno francés, daba becas Sí, para ir a la universidad en Martinica, Universidad de las Antillas en Martinica. Así que yo fui a pasar un semestre a esta universidad en Martinica y era mi primera experiencia viajando en un país de habla francés, porque hasta este momento tenía contactos con martinicanos, um, gracias a el programa de cambios de Alianza Francesa. Pues cada año, cada verano, los estudiantes de Martinica, de Guadalupe, vinieron a Trinidad y yo siempre tenía contacto con ellos. Pero por primera vez yo fui a Martinica y estaba, wow, una experiencia que me cambió la vida, que me cambió la vista de las cosas. Y regresando a Trinidad para terminar el último año de universidad, hubo otra oportunidad, gracias al gobierno francés, que era de trabajar como asistente de inglés en los liceos en Francia. Pero yo no me gusta el frío, eso no aguanto el frío, pues cuando mis colegas de la universidad uh, fueron a París, a Nice, a Bordeaux, estas grandes ciudades francesas, yo pedí de poder ir a Martinica de nuevo. Y así que comencé a enseñar inglés en los liceos y al mismo tiempo estaba mejorando mi francés y estaba aprendiendo el criollo, porque esto era otro idioma, es otro idioma que se habla en Martinica, Guadalupe, otras islas, Haití, por ejemplo. Así que muy temprano comprendí que podía hacer mucho más con los idiomas y cambié mi sueño, no quería ser más periodista multilingüe. Uh, Descubrí un amor para la comunicación y la interpretación, porque en Martinica tuve mi primera experiencia. No sabía nada de interpretación, pero hablaba muy bien francés. Después de 2 años, de verdad, la gente no me creía cuando decía que yo soy trinitaria. Pensaba que yo era de Martinica. Pues hablando muy bien francés, hablando inglés con mi idioma materno, tuve la oportunidad de trabajar como intérprete junto con una intérprete
verdadera, quisiera decir. Y esta experiencia me confirmó que, ok, eso es algo que quisiera hacer. Y pues la vida sigo y en otro momento, unos años después, bueno, hay una historia de amor. Mientras tanto, me casé con francés y con él vivía en Guadalupe, la isla de Guadalupe. Y entonces yo estaba viviendo en francés. Eh, Comencé a casi olvidar inglés a veces, porque cuando uno habla un idioma todos los días, que era para mí el francés, funcionaba, vivía, soñaba en francés, en otro momento me faltaba palabras en inglés a veces cuando quería decir algo. Después de esta experiencia, regresé a Trinidad. Bueno, la historia de amor terminó en un momento y regresé a Trinidad. Pero al momento de regresar, un de mis profesores de UI, Eric Metrejean, mi profesor de francés, me advirtió que tenían un programa de interpretación este año. Así que yo decidí de hacer este programa. Era un año solamente de un posgrado de interpretación. Y eso era en 2006. Pues salí con un diploma de interpretación y a partir de este momento realmente puedo decir que comencé a trabajar formalmente como intérprete en francés. En esta época no trabajaba en español, um, pero sí, allí comenzó mi carrera de intérprete. Peu importe l'origine de nos ancêtres, nous devons prendre soin de notre pays. Et c'est précisément ce que vous êtes en train de faire. Para más contenido, favor de suscribirse.